Únicamente para tiro parabólico perfecto. El tiempo para llegar a la altura máxima es t. El tiempo para llegar a la altura, a la distancia total es 2t. Se las cambio. Si el tiempo para llegar a la final es t, ¿cuánto vale el tiempo para llegar a la altura máxima? Medio t. T sobre 2. Ay, es lo mismo. Es lo mismo. Lógica. Lógica. ¿Está? Sí. Ay, graba tu pecho. Puede ser, puede que no. Es lógica. Es teoría. Esas son todas teóricas. Miren el último quiz. Todo eso es teoría. Profe, entonces también la distancia se cancela. Es que estaba viendo la distancia entre, o sea, del inicio a la altura máxima. O sea, también se puede aplicar con esa fórmula de t y 2t. Sí, ok. Para cada tiempo. Calculas en cada fracción de tiempo t sobre 2, t sobre 1. O sea, por ejemplo, del inicio a la altura máxima sería .382. Ajá. ¿Okay? Y en total, y si calculáramos todo fuera .764. Sí. Ok. Está bueno. Ok, prosigo. Ya tengo mis componentes de todo lo que es el eje Y. Me hace falta calcular tiempo total de movimiento y distancia x recorrida. Entonces me voy a mover al eje horizontal. En el eje horizontal, de acuerdo a los datos, me dice que la aceleración en x es 0. ¿Qué significa que una aceleración sea igual a 0? Que es constante. Bueno, Si aceleración es igual a 0, la velocidad es constante. Por lo tanto, velocidad final de x Es igual. es igual a la velocidad de x, que es 7.516 metros por segundo. Porque no hay aceleración. Y ya eliminas en distancias, ¿Ok? mi chulo. Ahora, necesito calcular tiempo. De acuerdo al diagrama, ¿cuánto tiempo va a tardar mi movimiento en total? Desde el inicio hasta el final. .764. No, pero es que tiene que usar la de la Y máxima, ¿no? La de .382. Pero esa es la distancia. Sí, es cierto. Es el tiempo. Sí. El tiempo que va a durar todo el movimiento en total es el doble del tiempo de la altura máxima. Si la altura máxima tarda en llegar .278 segundos, para completar el recorrido es el doble. ¿Sí? Los que no están conmigo. Ernesto. Ok, en el movimiento de horizontal, Constante. ¿la aceleración va a ser cero? Sí, aceleración. Ay, ¿qué pasó? Si A igual a 0, Ay. si A igual a 0, B igual a constante. BTT es constante. Velocidad final de X. Profe, Mande. si es constante no tiene aceleración, ¿verdad? Si es constante la velocidad, no hay aceleración. Si hay aceleración no será igual a cero. Si aceleración es igual a 0, la Es velocidad es constante. constante. Si aceleración es negativa, la velocidad disminuye. Si aceleración es positiva, la velocidad incrementa. Ok, quiero una pregunta que nos ponga la aceleración constante y que nos podría preguntar. Por ejemplo, ¿cuánta distancia recorrí? No siempre. Siempre en todos los problemas de movimiento, Si no te la dan, tienes sí. que tener 3 valores. 3 o 4. 4. Si no te dan la Tiempo, aceleración en X, velocidad es cero. inicial, Si te la dan, distancia, sí. La tienes que hacer y eso. Profe, Si me Le falta dan. una, te tengo para ese valor. Nada más. Bueno. Primero acá. ¿Tiene preguntar por ¿De acá? dónde sacó lo de 0.378? De allá. Ulises. ¿cómo se le llama cuando estamos calculando la aceleración? O sea, tenemos la aceleración y, por ejemplo, va a subir, ¿ya? Y lo tenemos que ir calculando así como Hola. a ¿Ya la llegaron? mitad del tiempo, Oye, a que llega a la altura ¿gente máxima. que me vaya? ¿Cuánta va a ser la aceleración? Bueno, ya La voy. aceleración, si no te dice que cambias constante Adiós. todo el tiempo. O sea que todo el movimiento en X es 0, todo el movimiento. Ok. Y para alcanzar la altura máxima, que es la mitad de la parábola, es un tiempo, para llegar al final, que es el doble del tiempo. ¿Sí? Este es el tiempo para llegar a la altura máxima. El doble del tiempo llegó al final.
¿Cuál sería la fórmula para...? No, para eso no, para lo que ¿Para qué? Para lo que le estaba diciendo. Para determinar velocidades. Ah, ¿es con esa? Sí. No, sí, pues primero la otra. Si no llegó parabólico, ahorita podemos rápidamente. Ok, ya tengo cuánto tiempo dura el movimiento. ¿Cómo calculo la distancia? ¿Cuál de las dos fórmulas voy a utilizar? Estoy en distancia en X. Velocidad inicial de X. 7.7. ¿Cuánto tiempo dura mi movimiento? 0.15. ¿Cuánta aceleración tiene? 0. Entonces elimina todo eso, ¿no? Todo el segundo término se va a eliminar, porque como la aceleración en X es igual a 0, todo el segundo término se elimina. Nada más queda velocidad por distancia, que es la misma fórmula que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y aquí nace esa fórmula. ¿Pero por qué se elimina por velocidad? Porque la aceleración es 0. Y esto vale 0, todo número multiplicado dividido por 0, 0. Multiplicado nada más dividido no me hace. Porque sí se puede. El cálculo te dice que es un número infinito en el O 0. Si es dividido entre 0 es o un define o es 0. O es infinitamente gigante. Cuando llegues a cálculo me vas a hacer rollo negro. 4.178. ¿Cuánto punto qué? 178. ¿Y ya está? Ya terminé de resolver un problema de ciclo parabólico perfecto. Variantes. Variantes. Estos son los cálculos clásicos. A lo mejor el problema dice, calcula a la mitad, calcula en tal punto. Cuando llego a tanta distancia, ¿cuánto tiempo recorrí? Ajá, estos son juegos de lógica. Ya nada más es con estos valores porque conozco el punto inicial. En el punto inicial es tiempo igual a 0, ¿Crees que pasa? distancia igual a 0. Si conozco ya el punto de la altura máxima No, nos están explicando algo. y la altura máxima, también conozco la distancia en X que tardo en llegar aquí. ¿Sí o no? Sí. El final tengo dos veces el tiempo, y es igual a 0, y X mayúscula es todo el recorrido final. ¿Sí? Y conociendo estos datos ya nada más es, bueno, es un punto intermedio aquí, uno acá, ¿dónde? Lógica. ¿Eh? Ay, qué bueno. Diana me estorba, ¿eh? Nada más ver el cabello de Diana ahí. La altura máxima es el de que calculas con Y. En la fórmula Me estoy haciendo pipí. ¿Se va a hacer a tu casa? Ojo, el tiempo es la variable más importante que se estudia en física. Conociendo cuánto tiempo va a moverse un proyectil, por ejemplo, en el eje X, es el mismo tiempo que dura en moverse en el eje Y. Por eso el tiempo fue lo primerito que quise calcular aquí. O sea, el tiempo siempre va a ser El tiempo en X es el mismo tiempo que Y. No son tiempos distintos, no son independientes uno del otro. Si una pelota recorre 5 segundos en eje horizontal, también lo está recorriendo en eje vertical. Pues sí. El tiempo es el más importante. ¿El tiempo es tiempo? Obvio. Sí, eso sí. Tiempo es dinero. ¿Nada más es perfecto? Nada más perfecto. Seguro. Porque el otro está más revoltoso. Facilísimo. Sí, estamos puro perfecto. Perfecto y caída libre. Ah. Otra es movimiento en una dimensión, ya sea X o Y, y giro parabólico. Y se ponga Ay, esto está bien. ¿no? Regalado. Sí. Ajá. Es lo mismo. Pero la conversión es bueno. Contiene tan. Ahorita si quieres explico cómo hacer conversión de unidades. Es súper fácil. Ahorita les explico eso. Giro parabólico en teoría del módulo 2.
Nada más del módulo 2. Teoría del módulo 2. ¿Qué pasa, Andrea? Oye, a ver, del módulo 1 que me las conversiones. Ya es una. Oye, ¿cuándo vas a hacer una foto ahí? Sí, no la manda. Profe, solo va a ser la segunda vez. En los problemas, pero en teoría no. En teoría sí el módulo 2 completo. Sí, pero nada más la de la primera. Es el primer problema que hicimos a clase. Variantes del tiro parabólico. Variantes del tiro parabólico. Tengo Ajá. un objeto que está sobre una superficie horizontal. A ver, necesitamos un balón. Balón. Agua. No, balón. ¿Se falta en un escritorio? No, está más chido, profe. Caso práctico. Balón. Andrea, siéntate por favor. Ajá. Caso práctico de tiro parabólico cuando inicio en un recorrido en X. Cuando tengo una velocidad en X, únicamente la velocidad inicial aplica de forma horizontal, porque no estoy moviéndome ni arriba ni abajo, ¿cierto? Únicamente tengo desplazamiento horizontal. ¿Cuánto vale la velocidad inicial de Y? 0. Ya sé. Ahí está. Entonces, la velocidad inicial que me dé el problema es igual que la velocidad inicial de X, porque Y no tiene velocidad inicial. Empieza a caer. ¿La velocidad final de Y va a ser 0? No, porque la velocidad final es un movimiento acelerado. Con menos 9.81. Aceleraciones menos 9.81 metros por segundo cuadrado. Negativo porque va hacia abajo. No porque quiere decir que es una gravedad negativa. Es porque va hacia abajo. El signo únicamente indica dirección. ¿Ok? Aquí la velocidad de Y, de X, perdón, va a ser la misma. ¿Por qué? Porque no está acelerado. Idealmente. Ay, Katy, no le puedo En la poner realidad su- es otro asunto. Viva la idealidad. Por eso todos los químicos utilizamos P igual a MRT, la ecuación de gas ideal. Aunque no existe, la utilizamos siempre. Oh shit, espere. ¿Qué con eso? El segundo. Todavía no lo explico. Estoy en el 1. No, es que, o sea, por eso. Posibles preguntas de este tipo de problemas. ¿Qué altura estoy cayendo? ¿Cuánta distancia estoy recorriendo? No lo podemos resolver por No, porque no hay ángulo. Y no es un triángulo, es una parábola. Es media parábola. Y Es lo mismo que acá, es como si nada más tuviera el problema a partir de la altura máxima. Mi problema inicia aquí. Es lo mismo, mi problema inicia en la altura máxima. ¿Ok? Ahí voy. Preguntas del caso 2. Una de dos, o te la dan o tienes suficientes datos para calcularla. Es una de dos. Si la pregunta es calcula la altura de la mesa, por ejemplo, es porque tienes todos los demás datos. ¿Cuáles? Para calcular una distancia tienes que tener velocidad de aceleración. A lo mejor te doy en X para que calcules el tiempo y ya con el tiempo calculas la distancia de Y. Acuérdate que toda reacción en cadena, un dato me genera otro para generar el que sigue, así sucesivamente. Odio eso porque luego me ¿Te equivocas en uno? ¿Listo para reprobar? Ajá, como yo también me doy. Ok, segundo caso, un tiro parabólico, pero ahora estoy utilizando la mitad primera. Parto del suelo y llego a la altura máxima, que es llegar a una mesa, por ejemplo. Pues es la primera parte del tiro parabólico perfecto, es lo mismo. Únicamente el tiempo que tarda en llegar arriba es el tiempo final, se acabó. La altura máxima es la que... La velocidad final 0 porque la altura máxima es donde llega aquí a la mesa. Por ejemplo, si Luciano tuviera el balón y lo avienta aquí, la altura máxima sería esta. Pero sería nomás la velocidad de Y, ¿no? La velocidad de Y, la velocidad de México es 0 a menos de que estuviera frenando. ¿Sí o no? Sí. Tienen mucha sensibilidad de repaso. Ajá, va a ser el que frena.
Tampoco me... Tercer caso, tiro parabólico Sigue. interrumpido. David y yo nos Se entendemos. da cuando la David parábola... y yo nos entendemos. No creo porque es muy tardado, pero no me acuerdo la verdad. ¿Puedes ponerlos como los valores? O sea, no pueden ser iguales. Pues las marcas. Sí, sí, hay que calcular. ¿Conoces el ángulo César? Sí. Profe, Sí, ahí iría también la velocidad negativa y reduciría la... No, porque voy hacia arriba. Voy hacia arriba. Mi velocidad es positiva. ¿Y ahí te dan el ángulo? Sí, hacia arriba. Pero entonces tampoco habría velocidad negativa porque no va en X, ¿sí? Tiro parabólico perfecto. ¿Tengo velocidad en X? ¿Ya nada más? Perdón, María. Perdón. ¿Tengo velocidad solamente en Y? No, porque si no la velocidad para arriba. Perdón, María, perdón. No es que empezar nomás otra vez. Como nunca tengo que hacer aquí, no me gusta mi área de juego. yo, algo que creo que lo hacemos todos. ¿Qué pasaría si tuviera aceleración en el tiro parabólico? ¿En qué? O sea, la aceleración en X. ¿Qué pasa si hay aceleración en el X? En lugar de formar una parábola perfecta, aceleración positiva o negativa. Aceleración positiva. O sea, que se hace más. Como aumenta la velocidad, voy a llegar más allá. Ah, ok. O como el caso del ejemplo de voleibol. Ajá. Si tengo una aceleración negativa, me caigo. Pero eso no viene a explicar. Ahí voy, yo voy con los... Ah, no pasó. Eso no va a venir. No, pues duramos toda la clase aquí. Duramos aquí hasta las 5. Bueno, es una duda que tiene. Ok, tres casos. Tiro parabólico perfecto, inicio con velocidad inicial. En X únicamente, medio tiro parabólico. El siguiente es un tiro parabólico interrumpido. ¿Qué significa un tiro parabólico interrumpido? Que no voy a completar la parábola. Exacto. Disparo el balón, el proyectil, como lo quieran ver, y algo en algún punto me detiene mi movimiento. Ya empecé un reflector, Una línea. un rendimiento de básquetbol, una portería de fútbol, un green de mercado, una violeta, Como la mía. voleibol, cualquier cosa que se oponga en completar el tiro parabólico perfecto, ya se llama tiro parabólico interrumpido. ¿Cómo se calcula? El tiro parabólico perfecto, perdón, el tiro parabólico interrumpido se calcula en dos secciones. Me da la cabeza y no la aguanto. Antes de la altura máxima, después de la altura máxima. Estos son los datos que yo voy a calcular, el antes y el después. Les va a dar, por ejemplo, velocidad inicial, el ángulo, altura, como el del green, ¿te acuerdas? El de gol. Así. Estos son los datos que cuento. ¿Qué se hace? Primero. ¿Eh? La altura es una distancia. La distancia se calcula así. Empieza el problema. ¿Cómo? Descomposición de los componentes de velocidad. X y Y. Aquí están. Me voy al eje Y para terminar el tiempo de la altura máxima porque conozco este dato que a pesar de que no viene en el problema, ya lo saben. Si no, ya deberían de saber. La velocidad final de Y es 0 cuando estoy en la altura máxima. Ajá. Este es un dato que ya lo deben de saber siempre. En la altura máxima, la velocidad final de Y es 0. Teoría importante. Es teoría. Calculo el tiempo, calculo la distancia de la altura máxima. Ya conozco esta parte de aquí. ¿Cómo prosigo para calcular la segunda parte del problema? 2T. No, 2T está acá abajo. Yo no llego acá abajo, yo me quedo arriba. Pues ¿Qué es una lo que T. se hace? Conocen ya. ¿no? Todo y luego la... El tiempo
Del tiempo máximo, tiempo para la altura máxima. Conozco el valor de la altura máxima, conozco la altura en la que se encuentra mi interrupción, calculo un delta Y. ¿Qué significa? ¿Qué significa triangulito? Delta. Delta. ¿Qué significa el delta? No solamente distancia. Lo que recorre, no. No, cambio. ¿Quién dijo cambio? Delta es cambio de posición, cambio de tiempo, cambio de moneda, cambio de lo que quieran. Menos de sexo, eso no cuenta. Eso sí es un delta, eso sí es un delta. ¿Ok? Así como lo hacían en matemáticas. Delta Y es Y2 menos Y1. Mi punto 1 es la altura máxima. Pero, ¿dónde sería el cambio? El cambio es de la altura máxima acá. Entonces, ¿dónde? ¿Dónde? Desde el principio. Victoria. Victoria. Desde que dijo la segunda parte. Parto de la altura máxima, voy a llegar al punto interrumpido. Para el cual conozco la altura, porque el problema me lo dio. No puedo utilizar 2T, porque 2T sería caer hacia abajo. Yo no llego aquí abajo, yo me quedo acá arriba. Por lo tanto, 2T no sirve. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Calculo el cambio de altura. La altura es punto 2 menos punto 1. Si mi punto inicial es la altura máxima, donde caigo es la altura 2. El signo del delta Y va a ser positivo o negativo. Negativo. Negativo porque la altura máxima es mayor que la altura de acá. Sí. Por lo tanto, si le diéramos valores, este vale 10, este vale 5, delta Y es igual a menos 5. ¿Qué significa que la altura sea negativa? Pues que va bajando. Que el movimiento está yéndose hacia abajo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí, sí, sí? Porque está Sí. porque va para abajo es menos. Porque Ajá. es que El signo solamente indica dirección. Ok, conozco la distancia. ¿Conozco la velocidad inicial y la altura máxima? Sí. ¿Conozco la aceleración en Y? Sí. ¿Pueden calcular un tiempo? Sí. Vamos dando valores a la vez, ¿sale? Ahí están, esos dos. Altura 1 es la altura máxima. Sí, Esta es Victoria. la altura de green. ¿Ok? Hago esto. Distancia igual a, bueno, esta es la fórmula de acá. Menos 5 es igual a 0T. Menos 5 es igual a 0T menos 9.81 sobre 2 por T cuadrada. ¿Por qué 0? Porque no estoy haciendo la velocidad inicial del inicio del movimiento. Estoy utilizando como punto de partida la altura máxima. La altura máxima tiene velocidad inicial en y de 0. Por eso en la fórmula me queda aquí este 0. Pues te va a quedar 0 también. Todo te va a quedar 0. Despeje, Está a los eso. que quieren su destino, despeje. Por no decir los nombres de ahí. ¿Qué? ¿Por qué? Despeje para el término cuadrático cuando el cierto. término lineal es 0. Esto solo aplica cuando el término lineal es 0. Es un despeje simple. 2 está dividiendo, pasa multiplicando. Menos 8.1 está multiplicando, pasa dividiendo. Tengo una raíz cuadrada, saco raíz. ¿Desde aquí? Yo me perdí el 60. ¿O del delta? cuando llegas a la ¿Qué altura que tengo de aquí acá? Esta me Nada más. Ah, dejamos en la resta. Y se da negativo porque es lo que baja. Ya estoy. ¿Alguien más? Ya estoy listo. ¿Dónde? La fórmula de despejo es esta. Conozco el recorrido que va a ser de la altura máxima a la H, que es menos 5. Sustituyo valores. Distancia menos 5. Velocidad inicial 0. ¿Por qué 0? Porque estoy en la altura máxima. En la altura máxima velocidad es 0. No conozco el tiempo. Conozco la aceleración de Y. Entonces, fórmula, un medio. T cuadrada. Pero la distancia no sería 10. No, la distancia es 10 menos 5. Estoy aquí arriba. Quiero llegar aquí. Te estás calculando acá de
10 menos 5 y el resultado lo tienes que pasar en negativo. ¿Sí o no? Para sacar la distancia. Calculan el tiempo y ya con esto van a tener las dos fracciones. Tiempo para la altura máxima y el tiempo de aquí. El tiempo total del recorrido es la suma de estos dos. Y con esto calculo la distancia en X. ¿Sí? Sí. Con la misma fórmula. Siempre, no necesito más fórmulas. Con esta fórmula es más que suficiente. Wow. Ahí atrás. Más o menos, ¿sí o no? La pregunta que me hizo Andrea, ¿sí fuiste tú la de si anota o no anota, verdad? Tú fuiste la que me preguntó si anotaba o no anotaba, cómo determinaba. Con no nota. Imaginemos que esto no No es anotaba. una No anotaba. superficie o que se cambia, no es como un green de golf. Esto es una canasta de básquetbol. Más o menos, ¿ok? ¿Cómo Ay, determino güey. si anota o no anota? Se me va a caer el Para este tipo de problemas, ¿puedo borrar acá? Sí. Ay, güey. Pues ya que. Para este tipo de problemas, imaginemos que está Luigi jugando básquetbol. ¿Quieres le paro? Y la vuelvo a grabar. No, profe. Sí. No sé, no me acuerdo cuánto es. A ver, los que juegan básquet, ¿cuánto mide de tiro libre de básquet? No, sí. 4, ¿no? Bueno, creo que la altura de la canasta es 2.54, ¿verdad? No, de. ¿5? Ah, cabrón. ¿Qué? Ah, tiro libre. No, no La son 5. canasta no mide 5. Son 2,54. No, porque la canasta mide 3.1. Bueno, es una canasta para niños, yo la inventé. Es una canasta, por ejemplo, 5 metros por segundo. Díganme si es con la que estoy tirando. Me voy a un ángulo de cansar. 30 grados. No me va a atinar. ¿Ok? Imaginemos que esos son los datos. ¿Qué es lo que se hace? Pues ya conozco la distancia que voy a recorrer. ¿Cuál es la distancia más importante aquí? ¿X o Y? ¿Cuál es la que se va a cumplir? Y se puede cumplir. Y puede, X. No, Y, es que Y puede variar, porque Y puede que caiga aquí, aquí, aquí o acá. primero, X es la total. primero tenemos que calcular la altura máxima, ¿no? No es necesario, porque ya conozco una posición. ¿Qué hago primero? Voy a determinar cuánto tiempo tarda la pelota en recorrer la distancia en X. Por ejemplo, el D igual a... Acostumbres a escribir las fórmulas para que no se Siempre pierdan. lo escribo porque si no, no sé hacerlo. Entonces, No, hija. Escríbelo todo, tú échale, hija. Chiste también está aquí. Porque no hay aceleración. Muy bueno. Porque el problema dice que no hay aceleración en X, se elimina. ¿Cuánta distancia recorro? 3 metros. ¿Cuál es la velocidad inicial? 5. Coseno de 70 por 5, porque es componente. Ah, sí, cierto. Ay, espérense. Coseno de ¿Por qué es la velocidad inicial? 70 por 5. ¿Le digo cuánto es? Sí. Es 1.710. ¿Por qué no me dices que lo saluda? Oye, No, porque no es cero, porque en X no hay aceleración. Si quieres, yo de la calculadora. Ay. ¿Voy bien o ya se perdieron? ¿Ya se cansaron? sí, va bien. ¿por qué se puso coseno? Dele. Porque se... 1.710. Torcelo. Ay, cabrón. ¿Por qué coseno? ¿Por qué coseno? Cierra la puerta, por favor. ¿Por qué seno y coseno? Esta velocidad es un vector. Ajá. Conozco el ángulo. Ah, es como si te diera hipotenusa. Madre. Sí. Calculo la componente. Acuérdense, tiro parabólico. Primera cosa, antes que se pongan a hacer cualquier otra cosa, separación de componentes. Lo primerito, separen las componentes de la velocidad. Siempre. ¿Está? Sí. En lugar de poner la velocidad inicial de X, le puse coseno, 60 por 5. ¿Pero por qué el coseno y no seno? Porque es un componente. Porque es en X, ok. O sea, en X es coseno y en Y es seno. Para este problema, Síguele. ¿sí? Sí, ya. ¿O no? No. Trigonometría. ¿Cómo no? Sí, No. ¿Qué dices? continúe. Trigonometría. No. Monse, vas a salir en el video. Trigonometría. Vas a salir en el video, Monse. Esta fue la asesoría pasada. Yo no vi la asesoría pasada. Trigonometría.
Triángulos, rectángulos. Seno, coseno, tangente. Nada más, no. Tienes ángulo, tienes hipotenusa, calculas el componente de cateto. Así. Sigamos. Ok, ya. Seguimos. ¿Ya sé cuánto tiempo dura mi movimiento? Este es el tiempo que tarda la pelota en recorrer la distancia en X. Por lo tanto, es la misma distancia que va a durar el movimiento en Y. Acuérdense, el tiempo es tiempo. Lo que dura en X es lo mismo que va a durar en Y. El dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero. ¿Qué es lo que sigue? Voy a determinar una distancia, una altura con el tiempo que calculé. Entonces me muevo ahora al eje Y. Distancia igual a velocidad inicial en Y por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo cuadrado. Es la misma fórmula de distancia, pero la reescribí para Y. Pero es lo mismo, distancia, velocidad por tiempo más un medio de aceleración por tiempo cuadrado. Y igual a velocidad inicial de Y. Velocidad inicial de Y es 5 por coseno. Por seno, ¿no? Por seno, no coseno, coseno ya estaba. Sí. No, sé cuánto mide la canasta. No sé si con mi tiro llego ahí. Quiere calcular la altura máxima, ¿no? ¿También? No, es que se equivocó ese no. Seno es menor de la altura. Ándale, hija. Aquí. ¿Cuánto que te dan, Andrés? ¿Qué grabó al profe? Profe, la Y es 4.69. No, la Y. En vez de 1.75, en vez de 1.75, es 4.69. ¿En ese profe? Pero ya lo quiero resultados por ahí. Bueno. Daniel dice que 10.15. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Dame el cálculo final también conmigo para comprobar. Menos 34. Menos 34. Ah, caray. Menos 6.8. Menos 6.8. Si llegamos a... Me voy por la del 6.8. Profe, mande. Profe, ¿y si le haces así? ¿Qué pasó? Aquí en este caso ya te habían dado la... Ya tiene la altura, pero yo quiero saber si tiene o no. ¿Para qué lo redondeas? Sí, pero la primera parte nada más me perdí. Si no está Daniela, estoy yo. No es cierto, me dio otra cosa. ¿De dónde sacaste velocidad para sacar? ¿Qué te dio? Porque me lo dio el Menos problema. 6.799252. Ok, el resultado está negativo. Tengo una altura negativa. ¿Qué significa una altura negativa? Que está para, o sea, que está para abajo. Que estoy todavía, que en este punto estoy como por acá. O sea que había un par de... ¿Anoté o no anoté? No. Pasé hasta la abuela. ¿Cómo determino si anoto o no anoto? Bueno, problema de Vázquez. La altura que calcule con Y tiene que ser la altura del aro. Si me da más, estoy acá arriba. Si me da menos, bueno, no, podemos decir que también cuando da menos sí anota porque entra y baja. ¿Cómo qué tanto consideraríamos? Pero tiene, o sea, es un rango pequeño, pues. No es variable. Para Vázquez, si anota es porque la altura que calculé es igual a la altura de la canasta. Sí, mejor ahí dejamos ir. Para Food, Para ¿qué pasa para Food? Tengo la portería. ¿Para qué quieres saber? Tiene que ser menor, ¿no? Menor O igual. a la altura de aquí. Porque No, si me da igual, mano no, por aquí, menor o igual. ya estoy dentro. ¿Y si me da negativo? Si da negativo está dentro. ¿Y si tú no oyes en el suelo? Estamos penales. Soy portero. Porque el portero brinca, el portero se mueve, el portero se corta y se va para el otro lado. Entonces... ¿Ok? ¿Cómo utilizamos física para cálculos de cosas reales? Vázquez, a ti no, esto no es esto. Food, anoto o no anoto. Y boli lo tienes que pasar.
Para pasar la red. Paso la red. ¿En qué parte de la red cae? ¿Jiménez abierta y la salva o no la salva? Sí. Chocan los dos y por el balón. Muchas variables, pero todo se puede calcular en física. Pregunta. No. Ay, profe, voy a explicar lo de... ¿Quién dijo, profe? Su nombre, compañera. Primero, su nombre. ¿Quién más va a venir? Tiro para... Ah, me faltó revisar caída libre. Ajá. Este análisis está algo súper rápido. En este caso... Me faltó analizar un caso. Caída libre. ¿Caída libre tiene velocidad en Y? ¿Digo en X? No hay movimiento en X, solamente movimiento en Y. La velocidad inicial y la velocidad final son distintas. ¿Cuál es más grande? La final. La velocidad final, la negativa, pero es más grande en magnitud porque va hacia abajo y va creciendo. Si el problema les dice una piedra cae 50 metros, la distancia es 50 metros, ¿positiva o negativa? Negativa. Negativa porque está cayendo, va hacia abajo. ¿Sí? Sí. Ay. ¿Ya terminó? Que nada más. Su nombre, compañera. Katy ya lo dice que ya no va a